Viva el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y la gran conquista de la jornada laboral de 8 horas. Viva los mártires de Chicago, viva los mártires y la lucha de todos los trabajadores del Perú y del mundo por la conquista de la jornada laboral de las 8 horas. Bien, compañeros, después de dar estos vivas, ¿no?, por el 1 de mayo, tenemos que hacer un pequeño resumen y recordar realmente los acontecimientos que llevaron al 1 de mayo. Estos acontecimientos que al final de cuentas, como se dice, concluyeron en la gran conquista histórica en el mundo de la jornada de 8 horas. Para poder recordar estos acontecimientos, yo, compañeros, Augusto Ramos Dolmos, en mi calidad de presidente de la Confederación Nacional de Construcción Civil en el Perú, CONATRAC, que representamos a 18 federaciones regionales en el Perú, a más de 160 sindicatos a nivel nacional y a miles de compañeros afiliados a nuestra organización sindical. Lo que yo quisiera, compañeros, es que al hablar del 1 de mayo, al hablar de este día festivo, feriado, al hablar de que en este día feriado y para algunos del sector público feriado largo, ¿no?, se celebra el Día de los Trabajadores. Pero quisiera que nos pongamos en nuestra mente y viajemos, compañeros, en la máquina del tiempo con la mente, ¿no? Podamos lograr concentrarnos y retroceder a los momentos en que todavía no se había conquistado la jornada laboral de las 8 horas. Entonces estamos del año 1886 hacia atrás, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, ¿no?, pero muchos años atrás de este día histórico que fue 1886. ¿Cómo vivían y cómo trabajaban los trabajadores? ¿Cuál era su situación económica, las condiciones de vida que vivían hombres, mujeres y niños que trabajaban? Bueno, estamos hablando, compañeros, de que el sistema capitalista ingresó después de que el sistema feudal, que gobernó a la humanidad por más de 200 o 300 años, se liberó del sistema feudal y se instauró el sistema capitalista como modelo económico, político y social superior al feudalismo, supuestamente, ¿no? Entonces empezamos en el siglo XIX con la gran revolución industrial, ¿no? O sea, los empresarios, la burguesía de ese entonces, particularmente en Estados Unidos, en Chicago, ¿no?, porque Chicago en ese entonces, en esos tiempos, era la ciudad más poblada de Estados Unidos, ¿no?, y estaban concentrados una serie de industria, ¿no? Estaba la industria ferroviaria, ¿no?, los ferrocarriles, los panaderos, la construcción de edificios, ¿no? Había una serie de fábricas ya que empezaba con esta revolución industrial y había bastante inversión también para lograr grandes ganancias de los sectores empresariales y los sectores de la burguesía de ese entonces. Pero ¿cuál era la situación laboral de los obreros? Hombres, mujeres y niños, compañeros, ¿ah? De 1886, si logramos viajar con la máquina del tiempo, que es la mente, hacia atrás, así eran las condiciones. Los obreros, varones y mujeres, y también trabajaban niños, eran obligados a trabajar por el sector empresarial, respaldados obviamente con los gobiernos de turno, que siempre se han adecuado al poder económico, ¿no? Laboraban jornadas de 12 horas, 14 horas y jornadas que la historia registra, compañeros, iban hasta 18 horas en algunos casos. Ustedes se imaginan, ¿no?, con la mente,
estar en esos tiempos, ¿no? Y trabajar pues en condiciones paupérrimas y salarios miserables, 12, 14, 16 y hasta 18 horas en algunos casos. Si tú no aceptabas esas condiciones que te exigía el sector empresarial de ese entonces, apoyados por el gobierno, porque los gobiernos de ese entonces miraban a un costado, no escuchaban el clamor de los trabajadores, no intervenían, ¿no? Salvo más tarde, que voy a explicar, por la intervención de una ley que promulgó el gobierno de Estados Unidos, pero que ningún empresario realmente hizo caso, ¿no? Más bien condicionaban al trabajador, ¿no? Para elaborar grandes jornadas de trabajo. ¿Ustedes se imaginan trabajar 12 horas, compañeros? O sea, entrar a las 7:30 de la mañana, por decir, ¿no? Y no salir a las 5 de la tarde, de cumplir tus 8 horas, sino a las 9 de la noche, ¿no? O de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? O trabajar 18 horas, o sea, ya con 16 horas son 2 jornadas laborales en la actualidad. En esos tiempos, ¿no? Los principios del siglo XIX, hacia atrás inclusive, trabajaban los obreros, obreras y niños 12, 14, 16, y la historia registra que hasta 18 horas, si no te botaban del trabajo, te despedían, ¿no? Entonces eran condiciones muy difíciles, compañeros. Pongámonos a pensar solamente, ¿no? Cómo era la vida de los trabajadores y trabajadoras en esa época, ¿no? En esa época donde se trabajaban jornadas largas. ¿Cuánto eran los salarios? Miserables. O sea, los salarios eran salarios y sueldos miserables. Tenías que trabajar jornadas largas de trabajo, o sea, que eran, y hemos dicho, hasta 16 o 18 horas en algunos casos, con salarios miserables, que no te alcanzaban para vivir ni una semana. Las condiciones en que vivían los obreros, las obreras con sus familias, eran paupérrimas, lugares donde no había, obviamente, obras de saneamiento, no había agua, desagüe, luz, andaban con mecheros, ¿no? En condiciones miserables, compañeros, ¿no? Donde obviamente la gente trabajaba para comer y no alcanzaba ni siquiera para comer. Entonces las condiciones materiales, ¿no? De la clase trabajadora, del proletariado de ese entonces, era sumamente peor de lo que estamos ahora, ¿no? Obviamente, ¿no? Situaciones terribles. Ustedes se imaginan que el gobierno se ponga de acuerdo con los empresarios y nos obliguen a trabajar jornadas de 12, 14, 16, 18 horas y con salarios miserables, menos de lo que estamos ganando actualmente. Y si reclamas, eres delincuente, terrorista, ¿no? Eres criminal y te meten preso, te matan, como mataron a nuestros compañeros en el año 1886, ¿no? Entonces, los trabajadores, obreros, mujeres, la clase trabajadora, la clase obrera, se fueron organizando. ¿Cómo? No existían los partidos políticos, ojo compañeros, que tradicionalmente existen ahora, dentro de lo que es por ejemplo, actualmente el Partido Comunista, el Partido Aprista, ¿no? El Partido de Acción Popular o el PPC, hablando del Perú, ¿no? Hablando de Estados Unidos y el mundo, no había un partido político así, ¿no? Formal, que defienda a los trabajadores, mucho menos sindicatos como los que ahora hay, los famosos sindicatos clasistas o tradicionales que existen ahora, ¿no? En ese momento existía el movimiento anarquista, los anarquistas o los anarcosindicalistas o sindicatos anarquistas, que no eran aceptados por los empresarios y mucho menos por los gobiernos. No los registraban, no los reconocían, ¿no? Los trabajadores se juntaban y formaban, de hecho, su sindicato a través de una situación anarquista, o sea, no estaba dirigido por ningún partido político, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, porque los anarquistas no creían en estos partidos formales, ¿no? Consideraban que la lucha era un plan de acción en defensa de los trabajadores y la acción de lucha, ¿no? Entre marchas, manifestaciones y huelgas indefinidas hasta lograr el objetivo. Esas eran las posiciones anarcosindicalistas. Entonces estos grupos de anarcosindicalistas se juntaron después de muchas manifestaciones. Según la historia, registra de que hubo más de 300
manifestaciones, ¿no? En la cual los gobiernos de turno no hacían caso, ¿no? Hubieron grandes marchas antes del 1 de mayo. Pero para los empresarios y para los gobiernos de turno, que no estaban de acuerdo con que los anarcosindicalistas o los sindicatos anarquistas convocaran marchas o huelga indefinida, porque esto iba a ser bajo la amenaza de que iba a ser acusado de terrorismo, delincuencia, actos criminales, ¿no? Iban a ser perseguidos, reprimidos, encarcelados o asesinados. Aún así, a sabiendas, compañeros, de este hecho, bueno, los anarcosindicalistas se juntaron y dijeron, a pesar de las amenazas y que sabemos que podemos ir presos a trabajos forzados, cadena perpetua o ser asesinados, a pesar de todo eso, bueno, la historia nos ha colocado en este momento, estamos hablando de 1886 ya, para poder hacer una proclama, un lanzamiento, ¿no?, por la lucha de la jornada laboral de 8 horas, bajo el pensamiento y la filosofía de que el ser humano debe trabajar 8 horas, dormir 8 horas y descansar 8 horas, o 8 horas de ocio que le decían, ¿no? Entonces hicieron un plan de acción y convocaron, ¿no?, los anarquistas en la fábrica de High Market, ¿no? High Market más o menos por ahí, no sé inglés, pero ese es, convocaron el 1 de mayo el inicio de la huelga indefinida por la conquista de la jornada laboral de 8 horas. Se desarrolló una gran manifestación, más de 30.000, llegaron a más de 80.000 obreros, obreras, niños que participaron de esta huelga. Se prolongó hasta el 4 de mayo de 1886, ¿no?, donde esta manifestación, ¿no?, fue brutalmente reprimida y provocada por infiltrados de la misma policía del gobierno de ese entonces, junto con los malos empresarios que hicieron explotar una bomba casera que le quitó la vida a un policía. La policía reaccionó y disparó a diestra y siniestra contra los trabajadores, ¿no?, hiriendo a más de 50 o 60 obreros y obreras, y fueron también asesinados ahí obreros y obreras, detenidos, reprimidos, ¿no? Detuvieron a más de 30 trabajadores y quedaron un promedio de 8, a los cuales el gobierno de turno junto con los empresarios se confabularon y los acusaron, ¿no?, de homicidio, de crimen. A pesar de que fue un juicio injusto, casi sumario, porque fue injusto, ¿no?, no encontraron al responsable que puso la bomba casera. Entonces dijeron que como ellos no estaban identificando al que puso la bomba casera, todos son culpables. Y los sentenciaron, ¿no?, a 3 a cadena perpetua, trabajos forzados, ¿no?, y a 5 compañeros los condenaron a la pena de muerte por ahorcamiento. Pena de muerte por ahorcamiento. La historia registra que uno de los anarcosindicalistas detenidos, ¿no?, injustamente, al enterarse de esta acción se suicidó en la celda, ¿no? Los demás fueron conducidos, ¿no?, fueron conducidos, así como en la Edad Media, ¿no?, fueron conducidos, ¿no?, los vistieron de blanco con su cubierto su rostro hacia un tablero donde había una soga, colgaron sus cuerpos, los pusieron la soga y los ahorcaron. La historia cuenta de que sus cuerpos temblaban y giraban desesperadamente porque obviamente sentir la soga en el cuello, compañeros, que el aire te falta, que te presiona y la vida se te va poco a poco. Pónganse a pensar, compañeros, estos líderes que sabían que los iban a matar, aún así, lideraron y convocaron esta huelga indefinida el 1 de mayo por la conquista de las 8 horas. Y murieron por esta causa, compañeros, ¿no? Murieron por esta causa. Miren que la historia registra que el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, el presidente Andrew Johnson, frente a las manifestaciones que habían de los movimientos anarquistas, emitió una ley,
con restricciones, pero una ley que ya daba la jornada laboral, la jornada de 8 horas en el año 1868. Pero no se cumplió en ningún sitio, ninguna empresa lo acató, ¿no? Y los gobiernos de entonces así miraban a un costado, no decían nada y seguían trabajando los obreros 12, 14, 16, 18 horas. Si no lo despedían. Y a veces la necesidad, el hambre, compañeros, obliga, ¿no?, a seguir trabajando. Yo he sacado, compañeros, acá está, miren la foto, ¿no?, de los 8 anarcosindicalistas que lideraron la gran huelga indefinida del 1 de mayo de 1886 en Chicago, ¿no?, en la fábrica Haymarket, que se inició aquí la lucha, ¿no? De los 8, 3 fueron condenados a cadena perpetua, trabajos forzados, y 5 a la pena de muerte por ahorcamiento. ¿Por qué los mataron? Eso de la bomba fue un invento, fue un acto provocado, pero no era eso, era que se atrevieron a convocar, a pesar de que estaban prohibidos y amenazados, a convocar la gran huelga indefinida el 1 de mayo de 1886, que estuvieron su reunión obviamente en la clandestinidad los anarcosindicalistas, los sindicatos anarquistas. Aquí participaron los trabajadores producto de la revolución industrial, ¿no?, de la industria ferroviaria, ¿no?, los ferrocarriles, los panaderos, ¿no?, los trabajadores de construcción de edificios, ¿no?, de las fábricas, ¿no?, participaron de esta gran movilización, hombres, mujeres y niños, ¿no? A partir de ahí se prohibió, se buscaron también, ¿no?, pero se logró prohibir el trabajo infantil, ¿no?, y se logró la jornada laboral de 8 horas, ¿no?, con mártires. Después no se le dice, en la foto que he mencionado, los mártires de Chicago, porque fue en Chicago, en el año 1886 de Estados Unidos, donde se produjo esta gran huelga indefinida, esta masacre y este crimen por la jornada de las 8 horas. En el Perú, compañeros, todavía seguíamos trabajando, entrando al siglo XX, 12, 14, 16 horas. Entonces los movimientos anarquistas que hemos mencionado, los sindicatos anarquistas, convocaron una gran huelga indefinida, de tal forma que en el año 1919, o sea, entrando el siglo XX, se logra establecer en el Perú que la jornada laboral debe ser 8 horas, no más, ¿no? Entonces, hoy día, ya en el siglo XXI, en este año 2023, no existe un lugar en el planeta, ¿no?, salvo unos lugares donde existan dictaduras en los gobiernos de esos países, ¿no?, pero en el mundo ya está registrado que la jornada laboral de los trabajadores, obreros y mujeres, intelectuales, profesionales, todos los sectores técnicos, profesionales, obreros, solo tienen que trabajar 8 horas. O sea, en el sector de la industria de la construcción, como en todos los sectores de la producción y la productividad, los ingenieros, ¿no?, los profesionales, los administradores, contadores, contadoras, todos, el sector de la clase media o empleados, con la clase obrera, trabajan 8 horas. Quieren trabajar más horas, pero me pagan sobre tiempo. Y el trabajo de sobretiempo, o sea, después de las 8 horas de trabajo diario, 48 horas de trabajo semanal, es voluntario, no es obligatorio, si no estarían violentando esta ley fundamental que es la jornada laboral de 8 horas. Es voluntario, se pone de acuerdo el empresario con el obrero, y si el obrero acepta, hay trabajo de sobretiempo. Y si no acepta, no ha cometido ninguna falta, ni interna ni externa, porque cumplió su jornada laboral de 8 horas o 48 horas semanales. En ese sentido, compañeros, les pedí que viajáramos con la máquina del tiempo y ustedes se posesionaran en esos momentos del siglo XIX, ¿no?, en esos momentos en que trabajamos grandes jornadas laborales y cuando estalló la gran huelga indefinida, 1 de mayo de 1886. Imagínense ustedes estar en esos momentos, vivir esos momentos, ¿no?, y lograr esa gran conquista laboral de las 8 horas. Hoy día lo disfrutamos, sí, compañeros,
Pero deben recordar a todos los cientos de detenidos y cientos de muertos, compañeros, que ha habido por esta conquista en el Perú, en Estados Unidos y en el mundo. Recordar a ellos. Gracias a ellos, a los mártires de Chicago, se trabaja hoy en el mundo 8 horas, compañeros. No lo olvidemos, aquí están sus rostros. Nunca hay que olvidarlos. Hay que honrarlos más bien a ellos. Se dice también, compañeros, de que en la época de Egipto, ¿no?, en el gobierno del faraón Ramsés III, ¿no?, por 1100 y pico, ¿no?, los trabajadores hicieron una huelga. O sea, la huelga por derechos laborales, ¿no?, se inició también en el gobierno del faraón Ramsés III. Registra la historia, ¿no? O sea, los artesanos y obreros hicieron una huelga por agua, alimento, vestido, etcétera, ¿no? ¿En qué terminó? Bueno, la historia también no registra en qué terminó, pero sí registra que hubo una gran huelga de los trabajadores. Miren, en esa época, ¿no? En esa época donde ahí existía pues la esclavitud, ¿no? Bueno, he querido hacer un pequeño registro, compañeros, de esta historia, ¿no?, para que la conozcamos. Y este 1 de mayo recordemos a nuestros mártires, recordemos a los cientos y miles de obreros, trabajadores que lucharon en el mundo para instaurar la jornada laboral de 8 horas. En el Perú, en el siglo XX ya, la lucha, la represión, ¿no?, que sufrieron los trabajadores para la conquista de las 8 horas, ¿no? O sea, si es feriado, es un feriado ahora, y si trabajas te tienen que pagar el triple. Es un día feriado, en este caso cayó día lunes, 1 de mayo del 2023, ¿no? Pero es bueno celebrarlo. La mayoría de trabajadores y compañeros lo celebran con eventos, ¿no? Eventos deportivos, no fiestas folclóricas o fiestas desarrolladas por este día, ¿no? Un almuerzo en honor a este día del 1 de mayo, y a veces una gaseosa o también un par de cervecitas, ¿no? No está mal disfrutar de este día feriado, pero siempre hay que recordar que este día feriado, que no trabajamos, que descansamos, este día feriado que ha hecho que en el siglo XIX se luche por las 8 horas en el mundo y en el siglo XX en el Perú, ha costado sangre, sudor y lágrimas. Sangre de nuestros obreros y obreras que murieron en el fragor de la lucha, sudor porque han trabajado duro en las grandes marchas, mítines y huelgas, y lágrimas, compañeros, de las mujeres que perdieron a sus esposos, a sus hijos, y de padres que perdieron a sus hermanos, a sus hijos en estas grandes jornadas de lucha. Ha habido sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y vemos que en el siglo XXI, ya el 2023, si tú no haces un plan de acción, te haces respetar como sindicato, ¿no?, y luchas para lograr mejores condiciones de trabajo y de vida, el patrón y el gobierno de turno no te da nada gratis, compañero. Tienes que luchar. O sea, las acciones de lucha, de las marchas, los mítines, las huelgas, no ha pasado de moda. Si no hacemos eso, nadie te escucha. Nadie te oye, compañero. Eres invisible, ¿no? Entonces, bien, compañeros, he querido, el que habla, Augusto Ramos Dolmos, 30 de abril del 2023, siglo XXI, recordar históricamente lo que significa el 1 de mayo y la gran conquista de la jornada laboral de 8 horas. Honor a nuestros mártires, honor, compañero, a los trabajadores y trabajadoras que cayeron en el fragor de la lucha de la conquista de este gran derecho, ¿no? Y hay que recordar ya que en el Perú se inició la lucha por el Pliego Nacional de Reclamos del sector construcción civil. La CONATRAC, Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil en el Perú, ya tiene un plan de acción e inicia
todas sus acciones de lucha, ¿no? A partir del mes de mayo, compañeros, por lograr aumentos dignos y mejores condiciones de trabajo para el sector construcción. Vamos a luchar por los más de 500.000 trabajadores del sector construcción. Los aumentos y las mejores condiciones de trabajo van a ser en bien de los más de 500.000 obreros de la industria de la construcción. Bien, compañeros, Augusto Ramos Dornos, presidente de la CONATRAC, vive el 1 de mayo, vive el Día Internacional de los Trabajadores, viva la jornada laboral de las 8 horas, viva los mártires de Chicago, viva los luchadores sociales, compañeros y mártires que luchan por la clase trabajadora y el pueblo. Viva, 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 compañeros.